Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y esto es Bonita Radio. Estamos en Esto es lo último. Esto es lo último en un momento en que Puerto Rico tiene un repunte del COVID. La reapertura económica, el gobierno de Puerto Rico con serias limitaciones atendiendo un asunto que ha sido mundial, pero que el pueblo de Puerto Rico ha sido bastante responsable en las medidas de seguridad, pero la reapertura a partir de 3 semanas atrás nos ha mantenido con un repunte preocupante. Al día de hoy hay 254 personas hospitalizadas en hospitales en Puerto Rico y hay un problema con los reactivos, la disponibilidad de los reactivos para hacer las pruebas. Y yo voy a conversar, que ya lo tenemos en línea telefónica, con el doctor Marcos López Casillas, que es uno de los profesionales del Fideicomiso de Ciencias y Salud Pública, que ha estado hablando desde el día 1 sobre el asunto, una técnica que se conoce como el pooling. Vamos a empezar hablando. Doctor, buenos días. Bienvenido a Bonita Radio. Buenos días, Carmen, y buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan. ¿Cómo están? Muy bien, y nos escuchan aquí y en el mundo entero. Tenemos un gran grupo de la diáspora puertorriqueña y en cualquier parte del mundo, y es una información que queremos llevarle de primera mano con los profesionales y los científicos que han hablado de este asunto como ustedes en el fideicomiso. Lo primero es quizás preguntarle cuáles son las preocupaciones que tiene la comunidad científica como ustedes con este repunte aparente de la infección de los infectados por el COVID-19. Pues mira, nosotros, como tú bien dices, desde el primer día, desde que empezó a sonar lo del COVID-19 no solamente para Puerto Rico, sino desde un poquito antes, nosotros empezamos a trabajar los científicos empezamos a trabajar para identificar cómo podríamos impactar antes de que nos cogiera por las manos atadas. Por lo tanto, una de las cosas bien interesantes que nosotros determinamos que teníamos que hacer era que teníamos que aumentar sin duda la cantidad de pruebas. Claro. Esa parte era crucial, eso era lo que iba a decirnos si nosotros podríamos con otros tipos de intervenciones, podríamos aplanar la curva, que ese era uno de los conceptos que se hablaba mucho, y sin duda lo más importante era diagnosticar personas, ¿no? Así que un resultado de COVID-19 tiene 3 significados. Para el médico y para la persona, pues tiene un significado diagnóstico. Para el país es un significado epidemiológico. Y como ya dije, pues para la persona tiene un significado diagnóstico personal. Hay uno personal, uno médico y uno epidemiológico. Y empezamos a hacer eso. Inicialmente, pues teníamos más que 50 pruebas con los laboratorios clínicos de referencia de Puerto Rico, que son aproximadamente 6 que están bien activos, aunque conocemos de otros que tienen un tipo de operación un poquito más bajita que los demás. Empezamos a trabajar y inicialmente el problema que teníamos era que no había reactivos y tenemos 4 laboratorios muy grandes que principalmente todas las muestras de Puerto Rico y el Caribe van a parar esos laboratorios, que tienen un equipo que viene de la compañía Roche, que es una compañía que se dedica no solamente a vender farmacéuticos, sino también a vender estos equipos de laboratorio grandes. Y obviamente tiene una prueba espectacular. Y pues inicialmente pues el problema era que teníamos esos equipos, pero no se podían utilizar debido a que no había, la compañía estaba distribuyendo los kits de acuerdo a cómo se mostraba la estadística de casos en la compañía. ¿Ves? Entonces, como Puerto Rico no tenía necesariamente tantos casos en comparación con Nueva York, claro, pues para ellos nosotros no éramos una prioridad. No obstante, seguimos empezamos a hacer cierto cabildeo y presión, y eventualmente lo que hicimos fue de que logramos de que Roche nos empezara a distribuir kits. Inicialmente empezamos con Laboratorio Toledo, que tenía inicialmente 7, hoy tiene 28. Después se unió Laboratorio Immunoreference, que empezaron con 7 y ya tienen 14. Core Plus siempre ha tenido 7 y Laboratorio Boring, que llegó a tener 21. El problema surge en que, pues nada, mira, nos fue muy bien, empezamos a hacer muchas pruebas, además de eso y otros laboratorios que utilizan otras pruebas. Estábamos haciendo más de 3.500 pruebas diarias
no hay ningún problema. Inicialmente, cuando había necesidad de pruebas, yo obviamente pues introduje la estrategia de hacer el muestreo en bloque, pero eventualmente pues mira, los casos empezaron a bajar, la cuarentena y las disposiciones que había establecido el gobierno y, muy importante, la gente, Claro. la acción de la gente pues había estado funcionando. Empezaron a bajar los casos, de tal manera de que hay veces que cuando nosotros nos reuníamos con los laboratorios y le preguntábamos cuántos casos, nos decía un laboratorio, no, hicimos 4,000 pruebas y cuántos positivos tiene, no, 7, 5, y nosotros, pues, tú sabes, perfecto. ¿Qué Claro. pasa? En ese punto, nosotros debimos haber hecho como hizo Nueva Zelanda, haber hecho como hizo Islandia, como han hecho otros países que hoy en día no tienen problemas, ¿ves? Y debieron haber establecido alternativas de prevención para enseñar a la ciudadanía a cómo vivir con el COVID-19, porque esa es nuestra nueva normalidad. Sin embargo, pues por todas las razones que nosotros sabemos, en Puerto Rico pues no se ha hecho así, nosotros hemos sido más reactivos, hemos trabajado a última hora, y pues hoy en día el problema que pasó fue de que con las disposiciones de la reapertura, obviamente hubo la única educación que recibía el pueblo de Puerto Rico era, vamos a reabrir, usted lo está haciendo bien, no tiene que hacer más nada, póngase la mascarilla y demás, pero no, en realidad lo que debieron decir era, esta es nuestra nueva normalidad, nosotros como gobierno vamos a estar aquí para ayudarlos, claro. Esto es lo que tienen que hacer, vamos a continuar trabajando juntos, no necesariamente era que la salvación es individual, la gente se confió, no hay entes de control en Puerto Rico que regulen obviamente el cumplimiento de estas disposiciones, y llegamos al punto en que todo el mundo sabíamos que íbamos a llegar, lo que ya estaba pasando en Estados Unidos, por ejemplo en Florida, que mejor ejemplo no pudimos haber tenido. En Florida no hubo ningún tipo de cuarentena establecida bien y tienen hoy en día un repunte de casos. Eventualmente en Puerto Rico empezó, no es que estemos igual que Florida, todavía no es que estemos tan mal, todavía estamos en oportunidad de tratar de echar las cosas para atrás, ¿ves? Pero esto sí, teníamos una positividad de 0.4, 0.37%, que eso es prácticamente nada. Muy similar al comportamiento que tenía Nueva Zelanda, y hoy en día ya vamos por más de 5%. Entonces, eso sí es preocupante porque sin duda la primera ola de casos fue culpa directamente de que no conocíamos al COVID. La segunda ola de casos es que nosotros no hemos aprendido a vivir con el COVID, y nos hemos resistido a eso. Es culpa de nosotros. Por lo tanto, necesitamos obviamente frenar ese repunte de casos. Y pues en eso es lo que estamos trabajando. El problema ahora que tenemos es que nos encontramos que el lunes, cuando nos reunimos con los laboratorios clínicos, que nosotros nos reunimos periódicamente con ellos porque tenemos una, como si fuera un task force con los laboratorios clínicos, nos dicen que han tenido muchos problemas porque la compañía Roche decidió que en esta semana no les iban a mandar kits. Wow. Nosotros no sabemos si la semana que viene ellos van a retomar el envío de suministro, pero sin duda, obviamente, los reactivos extras que se enviaban, los reactivos que se estaban recibiendo, que usualmente se recibían los martes, no se iban a recibir. Por lo tanto, ¿qué se estableció? Bueno, pues el primero que reaccionó fue el laboratorio Porinque, un laboratorio que tiene montones de laboratorios satélites alrededor de Puerto Rico. Dijo, mira, yo si no voy a poder ofrecer un servicio de calidad, yo tengo que parar. Claro. Entonces, pues yo no tengo reactivo, pues yo tengo que parar. Y ahí fue que explotó todo, porque ya nosotros sabíamos y estábamos buscando alternativas, pero obviamente pues, la gente empezó a ver que, mira, no van a haber pruebas COVID cuando antes teníamos un laboratorio que las hacía y laboratorios de confianza que las hacían. Y eventualmente, pues, tú sabes, se trajo a la ciudadanía la preocupación que tenemos. Y eso es lo que está pasando ahora. Doctor, yo quisiera, usted me corrige, si lo que quiere decir pooling es un muestreo de bloqueo. En bloque, perdón. Sí. En bloque, perfecto. Sí, es un muestreo en bloque. Mira, perfecto. Te voy a explicar de dónde sale esa estrategia. Esa estrategia es viejísima. Esa estrategia se utilizó en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas americanas estaban sufriendo de sífilis, ¿ves? Y era muy difícil tú coger y sacar primero era muy, muy costoso
hacerle prueba de sífilis a todos ellos de manera individual. Y segundo, también era muy difícil obviamente sacar tropas completas para hacerle pruebas para poderlos monitorear. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Bueno, para bajar el costo de los reactivos, lo que se hizo fue que, como se sabía que la prevalencia o la positividad de sífilis, como quiera, era muy baja, y además teníamos una prueba para aquel tiempo que era una prueba que era bastante sensible, es decir, que tú puedes, aún con baja concentración o presencia muy baja de lo que quieres buscar, tú como quiera lo vas a poder encontrar. Pues entonces lo que hicieron fue que dijeron, bueno, en vez de hacer una muestra, yo lo que voy a hacer es que voy a mostrar varias muestras, porque la probabilidad de que yo encuentre en esa mezcla una positiva es bien baja. ¿Ven? Entonces, la diferencia es que nada, tú primero haces muestreos en bloque, mezclas, dependiendo de tu prevalencia, tú puedes mezclar 1 a 10. Israel estaba mezclando, ya no lo hace, pero estaba mezclando 36. Yo creo que quizás eso es un poquito extremo. Pero tú puedes mezclar, por ejemplo, 10 en un bloque, 10 muestras. Si todas son negativas, perfecto, tú reportas todas negativas. Pero si de todas esas tienes una positiva, la prueba va a ser lo suficientemente sensible como para decirte, mira, aquí hay una positiva. Entonces no es que nosotros ahora vamos a especular cuál es, no. Simplemente yo sé qué muestras yo puse en ese bloque. Claro. Si ese bloque me da positivo, en una segunda corrida, yo voy y verifico ese bloque, pero lo verifico por separado. Entonces, en vez de hacer una muestra en bloque, lo que hago es las 10 individuales. Y ahí yo verifico cuál de esas 10 fue la que me dio positiva. Si es una, si es dos, si son las 10. ¿Ves? Así que en ningún momento la persona o las muestras que se están analizando de esa manera tienen que penar de que vamos a tener una técnica que no va a encontrar estos 100 positivos en el proceso. O sea, entonces eso se utilizó hace tiempo y ahora lo queremos implementar ahora. Y eso lo que haría es ahorrar, o usted me dice cuál es el término correcto, el uso de reactivos que en este momento están escasos. No solamente es reactivo, sino el tiempo de respuesta lo ahorra. Por ejemplo, mira, nosotros inicialmente cuando establecimos la estrategia, con la positividad que teníamos, que era variable, porque teníamos datos de salud que estaban incluyendo datos de pruebas serológicas, lo cual no se debería hacer porque no es la prueba que estamos haciendo. Debían incluirse datos de pruebas de PCR, pero tomamos los datos del laboratorio Toledo, que para aquel tiempo tenían una positividad de 6.2%. Para hacer un estudio de probabilidad en donde yo voy a mezclar las pruebas, pero voy a mezclar las muestras de tal manera de que yo minimice la posibilidad de que me salga un positivo, ¿ves? Porque si me empiezan a salir muchos positivos, yo voy a perder el tiempo, porque voy a tener que nuevamente en una segunda corrida, voy a tener que verificarlas a ellas aparte. Claro. Así que nosotros lo que le apostamos en ese proceso es que no va a salir ninguna positiva. Entonces, la probabilidad, con los estudios de probabilidad que hizo el doctor Rafael Irizarry, que es director de bioestadística del Departamento de Bioestadística de la Universidad de Harvard y puertorriqueño, él nos estableció de que, mira, para nosotros irnos con esa positividad, para nosotros irnos con la mejor apuesta de que no íbamos a tener tantas positivas, tantos bloques positivos, debíamos mezclar 5 muestras por bloque. ¿Ves? Entonces, pues imagínate lo siguiente. Usualmente en estas pruebas moleculares, las pruebas los kits vienen para 100 muestras, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que el kit viene para 100 muestras, usualmente yo por kit o por cada 100 muestras, lo que yo puedo utilizar o las muestras que yo puedo trabajar son aproximadamente como 96 muestras, porque yo necesito añadir ciertos controles. Y eso varía de kit en kit, pero más o menos como 90 es lo óptimo. Así que si una mañana me llegan 450 muestras, ¿ves? Lo más probable es que yo necesito hacer el ciclo de muestreo. Si yo no voy a hacer pooling, yo necesito hacer el ciclo de muestreo 5 veces. ¿Ves? Porque, ¿qué pasa? Como tengo 450 muestras por kit, yo solamente puedo hacer óptimamente unas 90. ¿Ves? Por lo tanto, solamente yo puedo hacer, yo tengo para testear todas esas muestras, tengo que utilizar 5 kits. ¿Ves? Cada proceso
me toma como algunas 4 horas. Por lo tanto, y me puede tomar un poquito más, ¿no? Porque esos son muy estimados. Pueden ser 4 o 6 horas, dependiendo del kit que yo tenga. ¿Ves? Si asumimos que yo hago un kit por turno, que es lo más lógico, ¿ves? Es muy probable que yo necesite 5 turnos, 5 kits, ¿ves? Y 5 turnos pueden ser de 6 horas. Yo necesitaría por lo menos unas 30 horas, 30 y pico de horas para analizar esas 450 muestras. Ahora, si yo hago pooling, ¿ves? Yo cojo esas 450 muestras y lo que hago es que hago 90 bloques de 5 muestras cada una. Okay. Así que con un kit yo analizo 90 bloques de 5 muestras cada una, es decir, analizo las 450 muestras en la primera corrida. En la primera corrida, exacto. Asume de que como tengo un 6% de positividad, ¿ves? Yo puedo decir, bueno, quizás 7 pozos me dan, 7 bloques me dan positivos. Así que yo tengo que coger esos pozos que van a representar 5 muestras por cada, 5 muestras por cada bloque que hice. Como son 7 pozos, son 5 por 7, son 35 muestras que yo tengo que hacer en una segunda corrida para identificar las positivas que yo tengo. ¿Ves? Así que, ¿qué pasa? En un periodo ahora de 2 turnos, ¿ves? Yo puedo hacer, y quizás potencialmente puede ser hasta 1, porque es que la positividad en Puerto Rico bajó dramáticamente. Claro. Potencialmente, en 2 turnos, yo puedo hacer lo que hago en 5. Por lo tanto, yo utilizo 60% menos tiempo y 60% menos reactivo. Así que eso representa un ahorro de un 60% de lo que yo me gastaba antes. En tiempo, ¿ves? Y en materiales. En tiempo, en materiales, en respuesta. ¿Ves? Yo puedo reportar 450 muestras en el mismo día. ¿Ves? Y en 2 turnos, y te estoy diciendo 2 turnos larguitos, porque dependiendo del kit que yo utilice, puede ser menos, porque hay kits que trabajan con menos tiempo. Y yo entonces, por eso es que el pooling es bueno. Claro, por eso es que el pooling, ustedes lo científicamente, en este momento en que ese es el cuadro, mayor cantidad de infectados, menos cantidad de reactivos, menos acceso a pruebas, pues es un mecanismo científico que les puede solucionar esa crisis o por lo menos paliarla. Definitivamente. Doctor, yo le pregunto, ¿qué es un reactivo? Mira, un reactivo, ¿ok? Un reactivo es una entidad química, ¿ves? Que tiene que tiene la propiedad de que reacciona para obtener o para crear un cambio que yo puedo detectar, ¿ves? En el caso de la prueba de COVID, yo básicamente lo que hago es que la prueba de COVID se hace de una manera bien interesante. Nosotros tenemos unos reactivos, se hacen 2 pasos. Nosotros tenemos unos reactivos que lo primero que hacen es que buscan la información genética del virus en una muestra humana. Okay. ¿Ves? Eso es lo que nosotros llamamos la extracción de ARN o de RNA por sus siglas en inglés. Lo primero que yo hago es extraer, y esos reactivos me permiten crear una serie de reacciones para yo extraer solamente la información genética del virus, que es lo que a mí me interesa encontrar. Claro. ¿Está bien? Una vez yo tengo eso purificado y todo, que eso ya es un procedimiento estándar que se hace desde hace varias décadas. ¿Ves? Ahora lo que yo voy a hacer es que el virus tiene una información genética, ¿ves? Normalmente por técnicas normales yo no la puedo detectar, no es algo que yo puedo detectar fácilmente, pero hay una reacción, hay un proceso, hay otros reactivos que me permiten coger pedacitos claves de esa información genética, ¿ves? Pedazos claves de esa información genética que es información genética que no varía, ¿ves? Que usualmente sabemos que no va a mutar, pero que van a funcionar como códigos de barra del virus, ¿ves? Así que, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es que yo tengo un reactivo que me busca ese pedacito que no varía, que es parte del virus, y lo que hace es que cuando lo encuentra, multiplica esa información millones y millones de veces de tal manera que yo sí lo pueda ver. ¿Ves? Por eso es que la técnica de PCR o la técnica molecular es muy sensitiva. Exacto. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ves? En el caso, por ejemplo, el reactivo de Roche, que es el que está en polémica porque no nos quieren dar estos reactivos, ese reactivo interroga
la información genética del virus en dos partes, ¿ve? En una proteína que se llama, o una parte que se llama, que codifica para una proteína que se llama la N, y en otra parte que codifica para otra proteína que se llama la ORF1AB, ¿ve? ORF de fregadero. ORF de fregadero 1AB, 1AB. ¿ve? Okay. Que son partes invariantes del virus que si salen positivas, ¿ve? Entonces yo puedo decir, mira, si yo busqué en esa información genética, que es enorme, yo busqué estos dos pedacitos que no varían, ¿ve? Y aquí están. Busqué el nombre y el apellido del virus y aquí están, los encontré y yo los voy a poder detectar por un equipo que me detecta, que me tiene la posibilidad de leer esa transcripción que se hace de esa información y detectarlo. Entonces es sumamente sensitiva. Además de eso, esa prueba tiene unos controles que me dicen si yo estoy haciendo la tengo que repetir. ¿Está bien? Y ahí yo... O sea, que hay seguridad incluso para la persona que la está realizando. Definitivamente, porque ahí yo discrimino mis dos fuentes de error fuertes que yo tengo, que es en la toma de muestra, ¿ve? Porque hay que introducir un hisopo aproximadamente 3 pulgadas por el orificio de la nariz, ¿ve? Hay que saberla tomar. Y segundo, yo también discrimino por si el analista o el proceso que estoy estableciendo, porque usualmente ya esto es completamente automatizado, no hay que meterle las manos a nada de esto lo hace un robot o una máquina que es un robot, esa es la máquina de Roche, pues también me analiza si ese proceso se hizo bien. Wow. ¿Está bien? Doctor, así que es sumamente sensitivo. Y bueno, y bastante de mucha calidad el proceso, ¿no? Obviamente intervienen las manos humanas, pero ya hemos visto que en Puerto Rico, pues, teniendo las pruebas, hemos tenido bastante efectividad, sobre todo en el momento en que no teníamos mucha exposición al virus. Le pregunto, ¿todo esto se da a sabiendas desde el día 1 que hay problemas con el acceso a las pruebas? Definitivamente sí. Roche es el único productor de reactivos en el mundo al que Puerto Rico puede tener acceso. No. Y eso hay que dejarlo claro. Si tú te vas a la página de FDA, hay aproximadamente 90 proponentes que tienen pruebas ya autorizadas por la FDA que hacen el mismo concepto. Okay. ¿Cuál es el problema? Porque también tenemos que entender el proceso desde el punto de vista del laboratorio clínico. Los laboratorios clínicos de referencia tienen en estos momentos, hay unas pruebas que son buenas, pero hay otras pruebas que son muy buenas. ¿Ves? Y yo como científico de laboratorio clínico, yo te puedo decir que la prueba de Roche y todo lo que ellos hacen, de verdad. Yo he dirigido laboratorios que trabajan completamente con Roche. ¿Ves? Son pruebas que de verdad son súper confiables. Y yo tengo que también entender eso porque yo tengo que ofrecerle lo mejor a mi pueblo. Así que Puerto Rico puede estar completamente confiado de que las pruebas que tenemos en Puerto Rico son las mejores. ¿Ves? ¿Qué pasa? Importante. Eso es sumamente importante. ¿Qué pasa? El equipo que tenemos en Puerto Rico, o los equipos que tenemos en Puerto Rico que hacen esas pruebas de Roche, se llaman los equipos COVAS 6800, que es la versión mediana del sistema COVAS, porque hay una versión que tiene aún más rapidez y puede hacer más pruebas de que hace exactamente lo mismo, que se llama el COVAS 8800. En Puerto Rico no hay COVAS 8800 porque eso debe ser una máquina para hacer demasiadas de muchas pruebas al tiempo, no tenemos ese volumen, pero el COVAS 6800 lo tienen 4 laboratorios. Ese equipo cuesta de $500,000 para arriba, ¿ves? Por lo tanto, ¿qué pasa? Sin duda, si yo me compro un equipo de $500,000 para ofrecerle lo mejor a Puerto Rico, ¿ves? Esto es difícil y acuérdate que también ya veníamos teniendo una constancia de Roche que nos estaba mandando reactivos. Claro. Pues que de un momento a otro, esta gente vino y dijo que, mira, ya no te voy a mandar reactivos esta semana. ¿Ves? Porque ustedes no tienen tanta necesidad, supuestamente. Claro, es una responsabilidad del manufacturero. Claro. Porque el manufacturero, si yo le compro un equipo que vale ese dinero, ¿ves? Y obviamente establezco una relación
de esto comercial con ese manufacturero, sí, pues obviamente más en estos días en donde necesitamos de ese manufacturero que nos responda, ¿ve? Pues obviamente nadie va a pensar de que no nos va a responder. Inicialmente ya sabíamos que había algo raro, pero empezaron a responder, no había tanto problema, y de momento vienen y nos tiran esa bomba esta semana. claro. Así Sí. que entiendo de que no debemos echarle la culpa a los laboratorios, porque sí, pueden hacer otras pruebas. Y No, ellos se están moviendo a hacer eso. claro. Pero fue que esta situación nos cogió de desprovisto. No, yo quiero que sepa que no, yo no puedo decir ni los laboratorios, ni el pueblo de Puerto Rico, ni los municipios que están haciendo el trabajo que tienen que hacer con relación al rastreo comunitario. Yo lo que pasa es que aquí usted trae un elemento adicional que es el elemento comercial. Como el manufacturero, si yo tuviera un aire acondicionado de que me cubra toda la casa, pues quizás me da prioridad a mí porque yo le compro más. Me preocupa un poco eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de la salud pública. Pero entiendo que esa es la lógica también. Y eso está atravesado por ahí. Necesariamente eso no es una conversación con usted, pero gracias por la información. Y hay un dato adicional, que es una pregunta que tiene una de nuestras internautas y que yo le quiero hacer a través. ¿Cuál es la validez de una prueba PCR? ¿Hasta cuánto tiempo tiene validez esa prueba PCR? Mira, las pruebas de PCR, a diferencia de la prueba serológica que se ayuda, que obviamente pues por ahí eh, ha cobrado cierta notoriedad, ¿ve? Son dos tipos de pruebas completamente diferentes. Claro. La prueba de PCR es la prueba diagnóstica porque es la que busca el virus. Exacto. ¿Ve? Es una prueba diagnóstica. Si tú buscas la ventana de oportunidad de esa prueba, esto se estima que de 2 a 3 días, porque eso depende también de la persona. ¿Ve? Si yo estoy en contacto con una persona, me impregna todo su aerosol y qué sé yo, es muy probable que el otro día ya algunas personas van a salir positivas por la prueba de PCR. ¿Ve? ¿Por qué? Lo bueno de la prueba de PCR es que tú no tienes que necesariamente esperar a síntomas para hacerte la prueba. Si tú tienes exposición a una persona, tú te puedes hacer una prueba y probablemente te puede decir antes de que desarrolle síntomas si tienes el virus o no. ¿Ve? Ese desarrollo de incubación y la ventana de trabajo de la prueba PCR puede durar desde el día 1 hasta el día 15 o 20, porque eso también depende nuevamente de la persona, porque hay factores inmunológicos y factores humanos que obviamente van a estar peleando en contra del virus y es muy probable que la cantidad de virus varíe con respecto a las personas. Claro. Eso es lo que nosotros llamamos la carga viral. La carga viral. Por lo tanto, a diferencia de la prueba serológica, que la prueba serológica tú sí necesitas esperar como algunos 5 a 7 días después que tú desarrolles síntomas, ¿ve? Para que el cuerpo, y eso es en teoría, porque eso todavía no hemos establecido cuáles son los días óptimos para poder decir esto. Tú tienes que esperar ese número de días, por lo menos, quizás 7 días, para que tú empieces a desarrollar la primera batería de anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano, que se llaman los anticuerpos IgM. Exacto. Estos son los que buscan. Esos son los primeros que desarrolla el cuerpo. Usualmente, cuando tú tienes anticuerpos IgM, es muy probable que tú todavía tengas la infección viva. ¿Ves? ¿Qué hacen los anticuerpos IgM? Bueno, ellos hacen un proceso en donde obviamente interaccionan con el virus, identifican qué es lo que está pasando con el virus, la información que tiene, y eventualmente ese proceso inmunológico le lleva la información a otro tipo de células que eventualmente crea una batería nueva de anticuerpos que son mejores que los IgM, que tienen la capacidad de neutralizar el virus de una manera más eficaz. Esos son los anticuerpos IgG. ¿Ve? Por eso es que la prueba serológica te mide presencia de IgM o IgG. Usualmente ya cuando tienes IgG, ya tú no tienes presencia de virus. Es decir, ya el virus ya ha pasado por tu organismo y ya se ha ido, ya tú lo has liquidado. ¿Ves? ¿Qué pasa con cualquiera de las dos pruebas? Bueno, las dos pruebas de verdad no son 100% confiables, hay que siempre
establecer eso. Claro. No obstante, la prueba diagnóstica es la prueba diagnóstica, la prueba de cernimiento que te dice cómo está el proceso inmunológico en la población, no es una prueba diagnóstica, eso hay que establecerlo. Sí puede ayudar, pero no es la prueba diagnóstica. Por lo tanto, ¿qué pasa? Para propósitos de manejar la epidemia, no se pueden utilizar datos de pruebas serológicas para incluirlos con la misma validez de pruebas moleculares porque no hacen exactamente lo mismo. Otro problema que he tenido la prueba serológica que la han demonizado o se ha demonizado sola. Sí. Fue que regulatoriamente la FDA pues, claro. no fue muy fuerte con ella porque sin duda, y ellos tienen razón, ellos lo dijeron del principio, vamos a permitir estas pruebas serológicas porque tienen un valor de discernimiento en la comunidad. No es diagnóstico, no lo puedes utilizar como diagnóstico, pero tienen un valor de discernimiento que nos puede servir para monitorear la pandemia. Y esa parte es importante. Claro. ¿Qué pasa? El problema fue de que las mismas gentes del Estado empezaron a darle una validez diagnóstica que no tiene. Además de eso, y a crear la sensación, claro, y la opinión de que eso era. Claro. No, claro. Entonces, ¿qué pasa? Incluso los gobiernos las empezaron a comprar. En Puerto Rico eso fue lo que pasó. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El problema era ese. Cuando la FDA se da cuenta, ellos vienen y dicen, mira, antes yo no requería que yo la tenía que validar, ni la tenía que regular como regulaba la TPCR, ahora sí. Entonces le dijo a todas las compañías serológicas que habían notificado a la FDA que querían distribuir en Puerto Rico, los Estados Unidos y sus territorios, les dijo, me tienes que mandar una muestra de tus pruebas, porque yo voy a verificar que los números que tú me estás reportando, que antes yo me los creí, ¿ves? Son ciertos. De aproximadamente 200 pruebas que notificaron, ya aproximadamente el 50% han tenido que salir del mercado y prácticamente casi, quizás un 25% más de ellas, porque cada día salen algunas 5, están en vías de progreso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque los números que ellos han reportado de su confiabilidad no cuadran con los números que obtiene el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que es la entidad que está establecida por la FDA para validar esas pruebas. Entonces muchas tuvieron que salir. Claro. Por ejemplo, Novatest de Puerto Rico, que la vendía a las Link Beijing, que fue una prueba que entró aquí, que el gobierno dejó que entrara aquí, que no estuvo aquí, esa prueba estuvo antes de que la notificación de FDA saliera, entrara o estuviera válida, porque nosotros indagamos en cuanto a eso. Esa prueba la tuvieron que retirar y se tuvo que hacer un recall. La prueba de Clarity también se tuvo que hacer los recall. Y así un sinnúmero de ellas. Si tú buscas en la página FDA, hay aproximadamente como unas 90 y pico que no se pueden distribuir, que no pueden entrar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no pasan, las pruebas de desempeño no pasan. Claro. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, pero no me quiero ir sin preguntarle cuál es su perfil educativo. ¿Usted estudió en Puerto Rico? ¿Cuál es su preparación? Claro, yo soy producto de la educación pública de Puerto Rico, soy del pueblo, estudié en el pueblo de Ceiba y en el pueblo de Humacao, nací en Humacao. Tengo bachillerato en química de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, tengo doctorado en bioquímica de la Universidad de Akron en Ohio, postdoctorado en biofísica y biología molecular del Medical College of Wisconsin. Además de eso, pues tengo casi 10 años de experiencia en la área de laboratorio clínico e investigación en biología molecular y demás. Y hoy en día soy profesor catedrático auxiliar del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y gerente de investigaciones del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. O sea que usted es un estudiante de Idalia Ramos, entre otros. Con Idalia, ella da física. Ella es profesora de física. Exacto. Ella ahora dirige el programa PREM. La conozco. No fui estudiante de ella, pero ahora soy colega de ella. Colega. Interesante. Sí, y de José Sotero también. Y de José Sotero, mi amigo el matemático. Y le pregunto, ¿y qué edad usted tiene? Yo tengo 43 años. Muy bien, joven. Le agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo para el país y yo estoy segura que mis internautas también, los internautas de Bonita Radio,
y siga hacia adelante, porque ustedes son el futuro de esta patria y hay que seguir trabajando por Puerto Rico. Gracias muchas por su información y ya usted es mi fuente, ya tengo su teléfono y cuando yo necesite información de ciencia, hablo con un buen científico. Muchas gracias, doctor y Muchas profesor. gracias, Carmen. Por favor, mucha insistencia a la ciudadanía que utilicen las recomendaciones que se le han dado, mascarilla, distanciamiento, mucho lavado de manos. Recuerden que el utilizar mascarilla en lugares donde no hay distanciamiento, donde usted no puede lavarse las manos, no lo hace usted un superhéroe. Por Claro. lo tanto, eso es clave para que nosotros volvamos nuevamente a obtener los números bajitos que teníamos y eventualmente podamos vivir en un Puerto Rico libre de COVID. Muchas gracias, doctor. Agradecida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenos días. Que la pasen muy bien. Bueno, hasta luego. Yo voy a empezar por lo último, como siempre digo. Qué bueno es encontrarnos con profesionales que quieren a Puerto Rico. Un joven de 43 años que no solamente se crió y su perfil educativo es en la escuela pública, en el sistema público de Puerto Rico, en el sistema público de nuestra alma mater, la Universidad de Puerto Rico. Hablé de la doctora Idalia Ramos y de José Sotero porque son dos buenos amigos, profesores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Ese joven tiene un doctorado en bioquímica, un postdoctorado en biofísica y en biomolecular, con experiencia de 10 años en laboratorios clínicos en Puerto Rico. Estas son la gente que le hablan al país de frente, que le hablan al país con información científica en un momento de pandemia. Estos son los que se deben ganar $30,000 al mes. Estos son los que se deben ganar $30,000 al mes. Porque realmente no solamente tienen la capacidad, ya ustedes escucharon cómo este joven científico nos habló relajadamente, nos explicó qué son los reactivos, nos explicó lo más importante, las diferencias entre una prueba y otra, por qué Puerto Rico tiene un problema hoy de reactivos. En ningún momento tuvo que traer el problema de los reactivos en el mundo. Me trajo algo más importante y que si el gobierno lo supiera, o a saber lo saben y no lo quieren decir, deberían decir desde el primer momento. El problema de los reactivos es que también hay atravesado un asunto comercial. Puerto Rico no tiene esa maquinaria que vale sobre $500,000. Puerto Rico tiene una Cobas, específicamente 6,800. Ese es el sistema. La 1,800 Cobas es la que vale ese montón de dinero. Eso obviamente limita al manufacturero estableciendo a quién le va a dar más prioridad, además del elemento de que Puerto Rico tenía un control hasta el momento, hasta que el gobierno de Puerto Rico, la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, decidió que iba a hacer una reapertura porque había que reactivar la economía. Una reapertura que pudo haber sido escalonada porque su grupo asesor científico así se lo dijo. Y ahí está Juan Carlos Reyes, infectólogo del grupo asesor científico, que viene sacando algunas informaciones bastante tímidas. La compañera Marga Párez es la más que ha hablado con el grupo asesor científico. Y él ha dicho, y hoy estableció claramente, que uno de las áreas que deberían cerrar, y ayer la doctora Antonia Coelho de Novelo dijo que por lo menos 30 días, son los cines y los lugares cerrados, porque ahí hay un gran foco de infección. No solamente estoy clarísima de que Roché es el que tiene los reactivos. Nunca olvidemos que en un momento dado, el grupo asesor científico Juan Cano Salgado Morales, uno de los portavoces de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, dijo claramente que habían tenido ellos mismos que entrar a negociar, así como entraron a negociar las órdenes de compra, entrar a negociar con los productores de los reactivos para que se trajeran más reactivos a Puerto Rico. Creo que estamos claros que tanto los municipios que han hecho el rastreo comunitario, y ahí están las imágenes que hoy precisamente publica el periódico El Nuevo Día, de que hay un repunte de hasta un 100% en 41 de los 78 municipios en Puerto Rico. Ahí está la imagen que tenemos
que podemos tener en pantalla porque precisamente queremos que la vean porque es importante. No solamente los municipios nos pueden decir hoy claramente por dónde va la pandemia, sino que los propios laboratorios clínicos han hecho su trabajo. Y me parece que eso habla muy bien de los laboratorios clínicos. Y estamos hablando de qué laboratorios clínicos. Estamos hablando de laboratorios Borinquen, estamos hablando de CarePlus, hay uno que es Inmuno algo, déjenme ver si, exacto, Inmuno Toledo, e Inmuno, que se me olvida si es Inmunodefer, bueno, el mismo. CarePlus, Laboratorios Borinquen, el Inmuno y Toledo. ¿Por qué quiero llamar la atención de ellos? Porque me parece que en este asunto de los reactivos han sido responsables y que en efecto han sido responsables porque le han dicho al país, mire, por aquí es que van los tiros, el manufacturero no nos ha querido volver a suplir y como bien dijo el doctor López Casillas, había incluso un calendario que todos los martes llegaban reactivos. Y eso es súper importante porque los laboratorios están haciendo entonces lo que tenían que hacer, estaban bien al día, bien al día. Claro, Puerto Rico tenía un control en la pandemia, se descontroló una vez, se reabrió de una manera desenfrenada, incluidas las campañas políticas que sabemos que han hecho y que hoy mantienen a algunos, entre otros en el área norte, este sector de Camuy, Quebrada, que han muerto una hija y un padre positivos al COVID. Precisamente en esa misma área hay un candidato representante por el Partido Popular que también está positivo al COVID, supuestamente asintomático y está en cuarentena. Pero yo creo que esta es la gran información que el país debe rebotar por todas las esquinas. Y aquí voy a aprovechar para decir, compartan, compartan, compartan. Esta es la información que debe estar socializada hoy a través de todas las redes. Si lo pueden enviar a sus amigos a través de correo electrónico, si lo pueden poner en Facebook, en sus muros, si lo pueden poner sobre todo en darle share y compartir aquí, precisamente porque el país tiene que saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo y por qué la insistencia de científicos como el doctor López Casillas, póngase la mascarilla si va a lugares donde hay aglomeración de gente, distanciamiento físico, pero mantenga la mascarilla y el lavado de manos es permanente. Como bien lo dijo el doctor López Casillas, y ahí está la imagen incluso hoy, que quiero volver a traer del doctor Juan Carlos Reyes con su mascarilla y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet con su mascarilla. Porque esa es la imagen que nosotros debemos repetir y esa es la imagen que deberían estar modelando hoy. Wanda Vázquez Garcet como candidata a la primaria del Partido Nuevo Progresista a la gobernación y como gobernadora de Puerto Rico, que se supone que su comunicación y su discurso sea coherente entre lo que es como candidata a la primaria y lo que es como gobernadora sucesoral. Nadie le escogió, gobernadora, estamos claros. Pero usted tiene un deber con el país. Y el deber con el país es precisamente privilegiar la información científica sobre lo que ha sido un doble discurso y un doble estándar, modelándole a sus correligionarios todo lo contrario de lo que le dice al país, incluidos a sus correligionarios, porque aquí no se puede establecer una diferencia entre unos y otros. Todos somos país, todos construimos país puertorriqueño y todos deberíamos estar recibiendo una imagen clara, precisa, coherente de una gobernadora diciendo con mascarilla, tienes que usar la mascarilla siempre y cuando se va para la campaña política, en efecto cumplir con sus propias órdenes ejecutivas. Y yo creo que eso es fundamental en el momento en que estamos hoy. 254 hospitalizaciones cuando el viernes teníamos 147. Estamos hablando que al día de hoy hay 48 más que ayer. 2 muertes.
total de 171. 18 personas en cuidado intensivo, 11 en respiradores, 3.043 positivos que representan 137 más que ayer, 7.336 positivos probables, 107 más que ayer. Brotes en Cabo Rojo, en Guánica, en Camuy. Ahí están los municipios. Lo que debería estar pasando hoy precisamente es que privilegiemos la información científica y sean los científicos los que le digan al país lo que está pasando con el COVID y que nosotros lo hicimos bien. Yo siempre he dicho que los ciudadanos de este país se comportaron como se tenían que comportar y el porciento del COVID estuvo hasta en un 0.3%. Hoy pasa del 5%. Responsabilidad gubernamental por el doble discurso y la mala reapertura sin hacerlo escalonadamente. Y por otro lado, el desenfreno de algunos sectores de la población que creen que aquí no pasa nada y que vamos a seguir para adelante. No quiere imitar a Trump. Uno de los grandes problemas del copycat es que te puede causar la muerte. Usted es republicano, usted piensa que Trump es lo más grande. Piense que Estados Unidos hoy es el epicentro. Estados Unidos, esa nación a la que usted quiere formar parte, ese país que usted entiende que es una democracia perfecta, hoy es el epicentro de una pandemia que ha costado muchas vidas. Precisamente por el discurso, el doble discurso. En el caso del presidente Trump es casi único. Lo que pasa es que ahora le cogió miedo al bulto y ahora se pone mascarilla. Después que lleva 4 meses diciendo a la población de que la pandemia era un asunto de los partidos demócratas. Pues no quieras imitar esos copycat, volvemos, le pueden causar la muerte. Por ahí está todo el mundo. Realmente me parecía súper importante hablar con el doctor López Casillas y por eso no los he saludado, pero ustedes saben que privilegio la diáspora que está por ahí siempre, los puertorriqueños y puertorriqueñas, ciudadanos de este país, en Puerto Rico y en el mundo que nos siguen, que como siempre está Texas, Nueva York, Houston, Connecticut, también vi por ahí Florida, y en Puerto Rico como siempre, Humacao, Ceiba, Ciales, toda esa gente que nos está siguiendo, Mayagüez, San Juan, Trujillo Alto. El último tema de hoy se lo quiero dar a Charlie Delgado, candidato primarista del Partido Popular. Y le voy a pedir a nuestro director, David Esperón, que ponga un video y vamos a hablar del debate versus este video que vamos a ver de Charlie Delgado y quienes lo apoyan en un municipio tan cercano como Bayamón. Padre, en el nombre de Jesús, si este es el hombre que tú escogiste, así será. Padre, dale la sabiduría. Padre, dale, Padre, entendimiento. Padre, dale conocimiento. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero vencerá. Oh Señor, quizás el que nadie conocía, al que no conocían, hoy tú lo das a conocer ante los príncipes de la tierra, ante el trono celestial, Señor. Porque cuando tú abres, nadie cierra. Cuando tú abres, nadie cierra. Vaya, la irra, basenda, la vasalla. Oh Dios mío, dale testimonio a cada ministro. Echamos a un lado, Padre, todo compromiso político. Nosotros tenemos, Padre, manos limpias delante de tu presencia para hacer tu voluntad, Dios mío. Sea hecha tu voluntad. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Aleluya, gracias, Señor. Lo bendecimos, hermano Charlie. Usted es hermano. Es nuestro hermano en Cristo. Amén. Y tiene en nosotros familia. Adelante, que Dios da fuerza, que no tiene ninguna. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, sí. Altísimo. Ese es Charlie Delgado, el que dice que en efecto él está a favor de la comunidad LGBTIQ, que está a favor del aborto,
dijo en el debate del pasado jueves. Y el candidato primarista, que no puede conceptualizar lo que es la comunidad LGTBIQ y la comunidad que el Partido Nuevo Progresista, a través precisamente de estos mismos pastores, apóstoles, como se hace llamar Wanda Rolón, han estado impulsando los cambios al Código Civil en contra de las minorías sexuales en el país. Yo me pregunto, esto es lo que Charlie Rodríguez dice que es honestidad con el pueblo, con su pueblo popular, con el que él quiere que vote en la primaria del próximo 9 de agosto. ¿Por qué tienen que utilizar? ¿Por qué quiere parecerse tanto Charlie Delgado al discurso del Partido Nuevo Progresista en favor del fundamentalismo religioso? ¿Es que piensa Charlie Delgado que ahí están los votos dentro del Partido Popular que va a ir a votar el 9 de agosto a la primaria? Son todas las preguntas. Traté de conseguir a Charlie Delgado, no me contestaron. Pero estas son las preocupaciones que tiene el país ante políticos que dicen una cosa y hacen otra. Si nosotros hablamos de que Wanda Vázquez Garcet le dice a Puerto Rico que respeta su salud, que lo más importante para ella es la salud del país, y después se va a una actividad proselitista y dice que hay que tener cuidado porque nos pueden pasar el rolo, y si nos descuidamos, pues nos van a pasar el rolo. Pues entonces tenemos que denunciar que hay candidatos en el Partido Popular como Charlie Delgado que son bien similares, que podrían estar proponiendo aquella línea que hizo Ricardo Rosselló Nevales, la famosa línea del Telegram chat de cogemos de pen hasta los nuestros. Y yo creo que el país está harto de eso. Ahí están las imágenes. Wanda Rolón, una enemiga de la cultura de paz que tiene que haber entre las diversidades en el país. Una persona que privilegia la imagen del mercader del templo en el cristianismo que ella alega profesar, que son imágenes históricas que nadie nos puede decir que no están ahí. Así que yo creo que era importante que habláramos de que se acerca la primaria y que todos estos son los imaginarios. Amén de los que nos dan de frente, como los famosos debates y las famosas entrevistas que tienen los candidatos con los diferentes medios de comunicación. Yo creo que esos dos temas para mí eran fundamentales cubrirlos. Hay otro tema y es el último, porque es bien corto, video que utilice nuestro director. Lautier está protestando por el asunto del contrato de Luma y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y nada más y nada menos que el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, gobierno sucesoral de Wanda Vázquez Garcet. ¿Dónde estará Tommy y Johnny Méndez? Están por ahí en imágenes también, porque están haciendo campaña, sobre todo Johnny Méndez con Pedro Pierluisi, para que ustedes vean lo que son los dobles discursos. Pedro Pierluisi y Jennifer González haciendo campaña sin mascarilla y sin distanciamiento físico. Esos son. Es que si Trump entra a la iglesia, esta se incendia. Por eso mi voto es para Carmen Yulín, y si no gana, voto por Juan Dalmau, dice Juan Lefranc. Saludos, Juan. Encantada que estés por ahí. Mario Muñoz está por ahí. Esos son las imágenes que nos representa el gobierno de Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez Garcet, Jennifer González. Utiliza mascarilla, distanciamiento físico, porque estamos en un repunte, pero ellos se van a hacer campaña sin ningún distanciamiento. Cheeseback, ¿cómo es que iba a votar por Charlie? Pero es bueno saber con quiénes se juntan los candidatos. Diana Lynn Pagan Rosado, saludos. En época de elecciones los políticos buscan votos en las iglesias. Eso no es nada nuevo. Unos buscan de Dios y otros buscan en ritos de brujería, y eso lo sabe el pueblo. Carmen Negrón, yo no estoy hablando necesariamente de que se acerquen a la iglesia, cada quien con su manera de allegarse la búsqueda espiritual. Es que el fundamentalismo religioso le ha hecho mucho daño a este país. Y esos son los representantes del fundamentalismo religioso que supuestamente decía Charlie Delgado
que no estaba para ellos. Pero ahí está, con ellos en Bayamón, ayer. Nivia Rodríguez, no entendí lo que dijiste. Wanda Rolón es la alcaldesa de la Gran Babilonia. Ay, yo no escucho nada. Esto del sabotaje diario ya es obvio. No, lo que pasa es que los videos necesariamente no están con audio. A nuestro director, cuidado con el audio, si es que... Charlie, qué calentón se te vio la costura, dice Maritza Quepro. Vamos para que vean la imagen de lo que digo de la Autoridad de Energía Eléctrica y volvemos y nos vamos de este programa. La imagen de la autoridad, el video, para que ustedes vean cómo están llenando de policías las oficinas centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque allí hay un piquete de la UTIER. Voy a contestar una pregunta de Norma Acevedo que me dice: no se deje utilizar por videos viejos que le envían para hacer daño a Charlie. Soy del área oeste y conozco su trayectoria administrativa y su honestidad. No tienen de qué acusarlo como a los otros. Créame, es triste. Yo imagino que me iba a decir que utilice eso. Le voy a decir algo, Norma, y agradezco su comentario. Yo estoy trayendo un asunto particular porque fue Charlie Delgado quien abrió la puerta como candidato a la primaria a la gobernación. Y precisamente abre la puerta porque dijo en el debate que él no estaba en contra del aborto, de la comunidad LGBTIQ, del asunto de identidad de género y la posibilidad de que cada quien se vista de acuerdo a su identidad de género, sobre todo en las escuelas que ha habido o que hubo con la administración de Alejandro García Padilla, una política de género en las escuelas y las retiró el partido de gobierno de Wanda Vázquez Garcet y Ricardo Rosselló Nevares. Es por eso que los comentarios se traen cuando son los propios candidatos que abren la puerta para ellos y una investiga y tiene los asuntos. Y por otro lado, le voy a contestar directamente lo que usted quiere decir con que es un buen administrador. Yo lamento decirle que para mí un buen administrador a mí no me pueden vender la idea de que una persona es buen administrador para ser gobernador de Puerto Rico porque dirige el esfuerzo administrativo de un municipio de 60,000 habitantes. Lo siento, eso para mí no es una comparable legítima, para mí no es una comparable que pueda traer en este momento un debate sobre la capacidad o no que tenga Charlie Delgado para ser candidato a la gobernación. Y por otro lado, yo creo que el país tiene que dirimir todas esas controversias y en este caso, como siempre le he dicho, las primarias son de los partidos, los correligionarios de un partido y otro. El trabajo de los periodistas es traer la información para que ustedes la miren en el contexto en que se trae, sobre todo en el contexto que se da. El para atrás y para adelante no es de Carmen Enid Acevedo, es de Charlie Delgado Altieri. Y esa es la noticia, por eso la traemos. Ángeles Acosta está por ahí, llegó un poquito tarde, pero no importa porque esto se queda. Muy de acuerdo contigo, Carmen Enid, gracias. Me gustaría ver los videos de los políticos que van a los que practican la brujería, que son muchos. Con mucho gusto, si usted lo trae, vuelvo y les repito, Carmen Negrón, el detalle es que eso, además que habría que cualificar que es brujería, santería no es brujería. Vamos a cualificar lo que es eso. Lo más importante, que podamos tener la información fundamental para que ustedes tomen decisiones informadas. La contradicción de este o de cualquier otro candidato, como la digo todos los días de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, con relación a su propio discurso en relación a la pandemia y a la seguridad de los puertorriqueños y de los ciudadanos que viven en el país. Me parece que es importante traerlo y por eso la quiero establecer, de cualquiera, porque lo que es noticia en uno y en otro.
Nos tenemos que ir. Exacto. Gracias, Juan Carlos. Es la creencia del otro. Hablamos próximamente. Por ahí son las 12, ya me pasé, por ahí viene Rodrigo Otero, ya mismo me levanta una falta. Recuerden, estamos en Bonita Radio, bonitasradio.net. Allí usted puede donar, que estamos en la Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil, Puerto Rico, Estados Unidos, en el área de negocios, que también puede hacerlo a través de cheques a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI o giros postales a la dirección que nuestro querido director David Esperón pone en pantalla. Éxito. Nena Cruz está por ahí, ya mismo está en YouTube este programa. Vaya a iVoox, iTunes y Spotify, porque allí nuestros programas están tipo podcast. Nos vemos a las 5 de la tarde en Qué Palo en Noticias, que hoy amenaza estar conmigo Carla Cristina, compañera periodista. Éxito, buen provecho y hablamos más tarde.